Hola, ¿cómo estás? Nuevamente yo aquí contigo compartiendo nuevos conocimientos o nuevas actualizaciones o incluso evidencias recientes sobre temas de la ginecología obstetricia. En esta ocasión quiero que revisemos un poco la evidencia sobre la medición de la longitud del cuello cervical o el cuello uterino en cuanto a evitar prematuridad. Eh, Se ha utilizado muchísimo, yo diría tal vez en la última década, especialmente en los últimos 5 años, la medición de la longitud cervical como un concepto para prevenir parto prematuro. Vamos a mostrar lo que dice la evidencia. Probablemente, te adelanto, no te va a ser agradable los resultados, pero debemos escucharlo y debemos verlo. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos usando mucho esta medida o esta medición como un criterio para tomar conducta en cuanto a prevenir parto prematuro, pero mi pregunta es, ¿dónde está la evidencia contundente que sustente eso? ¿Por qué? Porque ya nos hemos sorprendido mucho en la medicina que se empiezan a usar estrategias e incluso a generar tratamiento y cuando se hacen los estudios para probar eso nos damos cuenta que no son útiles. ¿Estará pasando lo mismo con la longitud del cuello cervical? No lo sé, pero es interesante que observemos lo que pasa hoy día en la literatura y lo que dice la literatura realmente, dónde surge eh, esta evidencia para sustentarlo en la práctica clínica diaria, ¿sí? O si la evidencia no surge para usarlo en la evidencia, en la práctica clínica diaria, ¿por qué lo usamos? Esto es para reflexionarlo como buenos clínicos, como buenos científicos que somos los ginecólogos obstetras. Entonces vamos a compartir especialmente una publicación, una revisión sistemática que hace el grupo de Cochrane. Y veamos aquí, todos me están viendo lo que estamos señalando en esta diapositiva, pero veamos el título, evaluación cervical por ultrasonido para prevenir parto pretérmino. Este paper o esta revisión es hecha por Vicente Verguela, probablemente todos sabemos que es un líder en cuanto a evaluación de esta técnica y en cuanto a conocimiento sobre prematuridad y también Gabriel Sacón. Ellos dos hicieron esta revisión publicada a final de este año 2019 como una revisión sistemática de la librería Cochrane. Entonces, algunos conceptos que debemos tener claros de esta revisión sistemática. Recuerden, esta revisión sistemática de Cochrane solo se hacen para estudios clínicos aleatorizados. Si no es un estudio con este nivel de investigación o de evidencia, no se revisa. Entonces, ellos incluyeron, como lo dice aquí, datos publicados o no publicados que sean estudios clínicos aleatorizados con edades gestacionales entre 14 y 32 semanas, en las cuales se usaba la longitud cervical como criterio eh, para la prematuridad. La longitud cervical buscaron ya sea medida por vía transvaginal, transabdominal o translabial. En eso consistió la búsqueda de los diferentes estudios clínicos aleatorizados, buscarlos, encontrarlos para analizar. Después de hacer una revisión exhaustiva sobre longitud cervical, medida para determinar prematuridad y medida de esta forma, fíjense ustedes que solo aparecen 7 estudios. Y esos 7 estudios incluyen menos de 1,000 pacientes, 923 pacientes. Un estudio fue evaluado en pacientes asintomáticas, pero gemelares, embarazo gemelar. 4 estudios sí incluían pacientes con embarazo simple o único, con historia de amenaza de parto, diríamos así, o labor pretérmino. Un estudio incluía pacientes con ruptura prematura de membrana y un estudio incluyó pacientes sin síntomas de labor de parto. Entonces ahí tenemos los 7 estudios que se incluyen esta revisión sistemática para evaluar realmente si la longitud del cuello, conocida o no conocida, nos ayuda
a prevenir o a tomar estrategia contra esa prematuridad. Veamos entonces rapidito los resultados y lo pueden ver en el abstract simplemente o revisar todo el paper y analizar aún en más detalle lo que estoy diciendo. Pero resumido, para aquellas mujeres asintomáticas con embarazo gemelar, no se encuentra ningún beneficio o no se puede predecir la prematuridad o incluso usando como punto de corte estrategias y menos de 34 semanas. Lastimosamente, este estudio solo incluye 125 pacientes, pero es el único que existe clínico aleatorizado sobre evaluar la longitud cervical en embarazos gemelares. Por ende, no hay ningún efecto beneficioso probado en esta revisión. Hay 4 estudios, como ya les dije, que evalúan el conocer la longitud cervical o no conocerla medida por vía transvaginal en pacientes con labor de parto prematuro. ¿Qué encontró esta revisión? Que es un poco mayor porque, insisto, 4 estudios. Igualmente, no encuentra que hay un beneficio real conociendo o no conociendo la longitud cervical para generar estrategia y disminuir los nacimientos a las 37 semanas. Lo curioso es que a pesar de que no hay diferencia significativa que sustente que conocer o no conocer esa estrategia te va a ayudar a generar algún manejo para evitar la prematuridad, sí se logró prolongar 4 días más en aquellos que tú conocías la longitud cervical corta. Ok, ¿qué significa esto? Perdón, ok, conocía la longitud cervical. Significa esto que es posible que en esa paciente que tiene labor de parto prematuro, conocer la longitud cervical y actuar posiblemente te prolongue el embarazo por 4 días. Sin embargo, no hay diferencia significativa. Esto es un subanálisis que pareciese ser. Yo pudiese resumir diciendo que no hay evidencia de conocer la longitud cervical en pacientes con labor de parto prematuro te ayude a generar una estrategia para evitar significativamente que se paran menos estas pacientes. Y si evaluamos ruptura prematura de membrana, el único estudio con solo 92 pacientes no probó ninguna diferencia importante. Y si evaluamos pacientes asintomáticos, tampoco. Entonces, qué pena. Porque ¿dónde está el estudio que pruebe que medir la longitud cervical en pacientes asintomáticas o con ruptura o gemelares o con trabajo de parto prematuro te ayuda a evitar más prematuridad? Por supuesto que hay limitaciones en este estudio, inconsistencias en el tipo de estudio. Ustedes ven que un estudio es naturaleza, otro es naturaleza. La inconsistencia en la precisión de la medición de la longitud puede afectar y que los estudios son pequeños. Eso es verdad y eso nos puede limitar, insisto, las conclusiones. Pero ¿dónde están los estudios que digan que sí, que esto es lo correcto y esto es lo que se debiera hacer? Eso sería lo interesante. No existen. Entonces, las conclusiones de los autores, rapidito, es lo que acabo de decir, hay limitados datos sobre los efectos de conocer o no conocer la longitud cervical y evitar los partos prematuros. ¿Qué nos dicen también? Limitada evidencia sugiere que conocer la longitud del cuello medido por ultrasonido transvaginal pudiese ayudarnos a prolongar el embarazo por lo menos unos 4 días con respecto a aquellos pacientes que usted desconoce la longitud cervical. A lo mejor porque generas estrategias con esta paciente para ayudar en eso, pero de allí no hay ninguna mayor evidencia. Ustedes pueden revisar todo el artículo, al final es exactamente lo mismo, los análisis estadísticos aquí presentados como ya leí. Entonces, qué pena, pero no tenemos la evidencia que nos sustente que medir el cuello nos va a ayudar. El cuello del útero nos va a ayudar a disminuir la prematuridad. Pero si nosotros buscamos artículos ya no clínicos aleatorizados, es interesante que ustedes se lean este artículo, ya que estamos en el tema, y es un artículo publicado en la revista JAMA, a marzo del 2017, que evalúa, y es un estudio observacional, pacientes nulíparas, midiéndole el cuello, casi más de 9,000 pacientes, perdón, se evaluaron
aquí en nulípara, solo midiéndole el cuello y predecir prematuridad. ¿Saben los resultados? Supongo, porque este estudio ya tiene más de 2 años, no se encontró diferencia significativa ni importancia midiendo la longitud cervical. Entonces, ¿será esto lo que explica por qué el estudio más reciente, clínico lateralizado sobre usar progesterona y longitud del cuello corto, el estudio Optimum, probó no importancia en usar o no usar progesterona micronizada? No sé, pero también llama la atención de que si fuera cierto que la longitud cervical ayuda a predecir parto prematuro, ¿por qué no hay estudios clínicos longitudinales que nos prueben? Fíjense, si existen, no están publicados. Entonces, ¿de dónde sacamos que la longitud del cuello es una herramienta? La longitud del cuello cervical es una herramienta valiosa, medida por ultrasonido para predecir parto prematuro. Lo siento, pero esa evidencia no la tenemos. No se enojen conmigo. Busquemos, sigamos investigando. Yo estoy convencido que aquí se requiere mucha más cantidad de estudios para ser sólidos o consistentes en decir no sirve o probablemente sirva en algunas condiciones. Mientras esos estudios aparezcan, seguimos esperando y no creo que debiéramos usar esta medida como una medida rutinaria en todas las pacientes para predecir parto prematuro. Muy bien, nos vemos en la próxima discusión de este artículo y espero que sea útil para ti esta revisión. Saludos.